Buenos días, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a presentar una plataforma, un proyecto colaborativo que va a funcionar para las elecciones y voy a iniciar, antes de introducir el proyecto, hablar un poquito del contexto sobre el cual nació la idea principal del proyecto. Si nosotros vemos a lo que nos estamos enfrentando en los últimos meses, ha sido un negocio de manipulación en términos de redes sociales principalmente en el año preelectoral. O sea, nosotros ahorita estamos viendo un montón de dinámicas y de tácticas que se han estado utilizando constantemente en redes sociales para desacreditar y pues algunas otras cosas que voy a mencionar más adelante. Para hacer un breve resumen, y esto lo pueden buscar ustedes en internet, ahí les puse abajo la dirección donde pueden encontrar la investigación inicial que se hizo sobre el tema, específicamente el tema de los net centers. Ahí hay una gráfica, esta gráfica resume lo que hemos vivido en términos de manipulación preelectoral, electoral y postelectoral en los últimos años. En la línea, ustedes pueden ver ahí que están las elecciones del 2011, las del 2015 y pues las próximas del 2019. Y en la parte de abajo ustedes pueden encontrar esos globitos verdes donde van a encontrar las variaciones que han estado ocurriendo alrededor de este mismo tema de la manipulación. En el 2008 veíamos casos de defensa oficiosa a entidades gubernamentales. Como les digo, todo esto lo pueden encontrar ustedes en esa investigación, es una investigación bastante larga que tiene información de los últimos 10 años. Entonces, en el 2008 lo que se detectó es simplemente que era una defensa oficiosa a entidades de gobierno, a funcionarios de gobierno, o sea, no pasaba de eso, eran 2 o 3 cuentas las que lo hacían. En ese entonces, obviamente, el tema de las redes sociales no estaba tan amplio, pero los foros de opinión dentro de los medios de comunicación sí eran bastante populares, y específicamente en el del periódico ocurría un montón de interacción y ahí podíamos ver este tipo de conductas. Luego en el 2011 ya había existido una evolución y podíamos ver lo que en ese momento le llamé porras virtuales. Las porras virtuales eran a favor o en contra y no iban más allá de decir mi candidato favorito es bueno y el otro candidato es malo. O sea, no pasaban de eso, no había un paso más allá de eso. Luego en el 2012, eh, por situaciones que ocurrieron en México específicamente y que las redes sociales ya empezaban a tener la característica de tener trending topics, nosotros empezamos a ver que empezaban a intentar manipular esos trending topics o a forzar ciertos trending topics, ya sea para ocultar o para censurar de alguna forma los que salían o surgían naturalmente, eh, cómo posicionar temas específicamente de agendas de estas entidades o organizaciones políticas. Hasta aquí todo era de forma artesanal y enfocado mucho en organizaciones políticas o entidades de gobierno. Más allá de eso no abarcaban. Luego, en el 2015, ya empezamos a ver que la manipulación empezó a tener otras tácticas o otras dinámicas específicamente y a crear cortinas de humo con contenidos altamente viralizables. Aquí ya utilizo el término viral porque en el 2015 pues ya se podía establecer la viralidad por medio de trending topics y de que la cantidad de interacciones que se daban en redes sociales era enorme. Aquí, para este momento, ya se notaba claramente de que había una organización detrás. Y a partir de esto es que se le puede establecer como un net center, que es una organización o una empresa a la cual se le paga para posicionar un tema o para atacar a alguien en particular. Entonces aquí ya notamos que hay empresas detrás que hacían abundante interacción en redes sociales con cuentas que en ese entonces nosotros no les llamábamos ni bots ni trolls, sino que simplemente eran cuentas o perfiles falsos, se les decía. Y aquí empezó a florecer, eh, considerando el contexto de las agencias de publicidad que se empezaron a explotar de muchas formas,
empezaron a surgir un montón de agencias pequeñas que ofrecían este tipo de servicios y ya más cerca, en el 2017, ya empezamos a ver claramente que ya existía o que se había mezclado, había habido una intersección con el militante político, el fanático, y entonces empezamos a ver que ya las situaciones de las conductas eran muchísimo más agresivas. Aquí es donde surgió el sicariato digital, donde se le pagaba a ciertas personas para que desprestigiaran hasta matar hacer el asesinato de carácter a determinadas personajes o personas incómodas que les pudieran estar ocasionando algún inconveniente en temas de opinión. Y luego, ya en el 2008, que es ya empezamos a ver redes de trolls que están mejor organizadas, ya no utilizan tanto esos que nosotros les llamábamos perfiles falsos, sino que ya es un ecosistema como tal funcionando al servicio de alguien, de quien pueda pagar. Y aquí es donde empezamos a notar el problema y a nivel mundial eso se ha visto, el caso de los trolls rusos, en Brasil la misma dinámica, en Europa lo vemos en todos lados. O sea, eso es algo bastante común hoy día y pues que hay que hacer algo al respecto. Entonces, de aquí parto esto, los objetivos notorios que nosotros podemos observar en todas estas dinámicas, yo pongo aquí 3, hay muchísimos más, pero pongo estos 3 específicamente. Primero, los posibles candidatos. Cuando ven que alguien en algún momento podría ser algún candidato en la contienda electoral y es opuesto, inmediatamente lo empiezan a atacar. Aun cuando la persona no haya dicho absolutamente nada que pudiera contrariar a estas personas. O sea, empieza a pagar a alguien para que destruyan la reputación de esa otra persona. O sea, eso ha ocurrido siempre, pero en este caso es bastante más notorio y lo más importante, como ocurre en Internet, se puede rastrear. O sea, nosotros antes, si alguien hacía una campaña negra o una campaña de descrédito en un pueblo, nosotros no nos enterábamos, a menos que fuéramos a ese pueblo y fuéramos a preguntar. Pero hoy día podemos rastrearlo en tiempo real en Internet. Luego, los otros 2 objetivos grandes o claros son los periodistas y obviamente los medios de comunicación. De esa cuenta vemos que el cerco alrededor de ciertos medios de comunicación es grande. Nosotros no hemos visto. En lo personal, yo pensé que en el 2015 iban a crecer una cantidad enorme de medios digitales y contrario a eso. O sea, de hecho, no solo no surgieron más, sino que del 2015 para acá ha disminuido. O sea, medios como uno de los que fundé, que es Diario Digital, ya no existe como tal. Y así como esos ejemplos pueden haber muchísimos más. Entonces, de eso pasamos a las tácticas empleadas regularmente. Una es la simulación de comunidad. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes ven esas redes de trolls, que pueden ser personas reales con sus nombres y apellidos o utilizando cuentas anónimas que se dedican a simular que están a favor de algo o en contra de algo más. Esto lo hacen para pasar desapercibidos dentro de toda la interacción que ocurre alrededor de las redes sociales y específicamente porque la forma más fácil que encontraron las plataformas para combatir la desinformación es botar esos cientos de miles o millones de cuentas de perfiles falsos que se habían abierto, o sea, esos bots que nosotros conocemos hoy día. Luego, el asesinato de carácter, que como les digo es desacreditar a alguien hasta destruirle su reputación y que nadie quiera saber nada con esa persona. Y eso lo vemos a nuestro alrededor, basta con meterse en las redes sociales, vamos a ver que siempre hay alguien que está siendo atacado en algún momento. Y luego la desinformación. Todo esto tiene un propósito, y se los pongo acá. Primero, consideramos los objetivos, luego vienen las tácticas y la idea es, como les puse abajo, que solo queden esas opciones forzadas. Si nosotros desacreditamos a todos los oponentes, van a quedar las únicas opciones viables, llamémoslo así, son esas forzadas que nos están imponiendo o de alguna forma nos están poniendo enfrente. Y eso específicamente es el proceso de manipulación. Se los estoy resumiendo todo en un par de segundos, pero básicamente esto es lo que ocurre. Entonces, aquí tenemos que considerar que alrededor de todo esto existen 2 dinámicas. Uno son los hoaxes. Los hoaxes no son muy conocidos aquí en Guatemala, pero en otros países tienen una dinámica bastante intensa.
y por tener esa dinámica intensa, mucha gente los conoce. Aquí en Guatemala, si a alguien le pregunto qué es un hoax, no sabe, pero si le digo que es una noticia falsa, ahora sí lo sabe. Los fake news, que es un concepto no solo como noticia falsa, sino que es un concepto de hoax en Estados Unidos, ha evolucionado y ha migrado a todas las regiones, con sus propias dinámicas culturales, pero aquí ocurre muchísimo. Aquí les puedo poner un ejemplo con el tema de la caravana de los hondureños. Ustedes pudieron notar que había una cantidad enorme, primero que era financiada por Soros, luego que era financiada por los narcos, luego que Maduro, luego que no sé quién más, o sea, fue evolucionando. La idea era desacreditar, porque en Estados Unidos estaban en las elecciones de término medio, entonces necesitaban de alguna forma abordar ese tema que estaba teniendo muchísima atención y utilizarlo políticamente. O sea, en Estados Unidos le dicen weaponizer, entonces aquí lo que estaban haciendo era exactamente lo mismo con ese tipo de temas. Entonces, soluciones posibles, podemos legislar, sí, pero para llegar a ese punto necesitamos tener un Congreso en el cual nosotros podamos confiar y que nos represente claramente. Entonces eso yo no lo dejaría como el punto más importante, lo puse ahí de primero porque obviamente necesitamos un marco legal. Luego educar, pero nuestro sistema educativo y específicamente la academia está preparada o está haciendo algo para generar criterio en sus alumnos. Hablo desde los niños pequeños y en la academia a los universitarios, no. De hecho, no lo puse acá, pero les puedo decir, las carreras que tienen que ver con comunicación no tienen más allá del 4% de su contenido que tiene que ver con temas digitales. Y el problema con esta situación es que si no entienden los temas digitales, mucho menos se van a poder proteger o generar un criterio específicamente en ese sentido. Entonces, ¿qué nos queda? Lo que ha existido desde hace muchísimo tiempo, el periodismo, y solo le sumamos el fact-checking. Y de aquí viene estos ejemplos que han habido alrededor de nosotros. Ahí les puse 3, hay muchísimos, hay más o menos unos 32 a 34 organizaciones, entre medios y organizaciones periodísticas que se están dedicando a hacer fact-checking alrededor del mundo. Y aquí les puse 3, chequeado en Argentina, y está el caso de Argentina, es un caso sui generis, porque es una redacción específicamente que se dedica a hacer fact-checking y tiene una dinámica muy particular, muy distinta a las demás dinámicas que vemos alrededor del mundo. Luego México, que tuvo un proyecto colaborativo, este fue el primer proyecto colaborativo de nuestro lado del mundo, o sea, en este continente, que es Verificado MX, que ahí participaron cualquier cantidad de medios de comunicación y periodistas de distintas organizaciones periodísticas para un mismo fin. Luego en Estados Unidos podemos ver PolitiFact, está Electionland, o sea, está Crosscheck que funcionó en Francia y que ahora está funcionando en el lado de América, está en Brasil. Ellos están detrás del sitio de Comproba, que es un sitio bastante grande. Ahí están participando más o menos unos 90 medios de comunicación, entre pequeños, grandes, medianos, de todo tipo, y periodistas independientes. Y están por lanzarlo en Argentina, Uruguay y ahora pues acá en Guatemala con nosotros. Entonces, en Guatemala, ¿qué estamos proponiendo? Un proyecto para combatir la desinformación y proveer información confirmada a la población guatemalteca que votará en las próximas elecciones. Suena fácil, pero tiene una dinámica y hay una situación que hay que ver detrás de todo esto. ¿Por qué? Previo y durante el proceso electoral del 2019, es necesario que exista un espacio común, o sea, ese espacio común, ese espacio colaborativo, porque no lo puede hacer solo una persona. Los proyectos más exitosos son colaborativos, no vienen específicamente de un medio en particular. Entonces, necesitamos confirmar datos del discurso público y que se provea información confirmada que contraste esas noticias falsas o esos fake news, y evite esa manipulación que estaba mencionando anteriormente. Entonces, necesitamos un espacio que sirva a los votantes, un espacio confirmado, y este es el proyecto que estamos lanzando hoy, se llama Confirmado. Confirmado, que es periodismo contra la desinformación, es una plataforma digital contra la desinformación y es, como les mencioné antes, un proyecto colaborativo contra la desinformación. ¿Cómo va a funcionar? Es lo que voy a mencionar más adelante. Primero, ¿qué ofrece?
Tres cosas básicamente. Confirmar datos del discurso público. Cuando uno habla de discurso público puede ser cualquier cosa, pues es bastante amplio. Pero aquí hablamos del discurso público principalmente en redes sociales. Y cuando hablamos de redes sociales, obviamente hay que generar ciertas dinámicas que voy a explicar brevemente más adelante. Luego, contrastar noticias falsas. Como nosotros no podemos agarrar todo el Internet y contrastarlo absolutamente todo, vamos a tomar ciertos casos muy específicos y que tengan un gran impacto en la sociedad para que a través de esta viralidad nosotros podamos poner un contraste y que exista ese contraste que es importante. Y luego proveer datos confirmados, no solo de lo que ya exista, sino que cosas que posiblemente la gente no ha notado aún. ¿Quiénes participan? Hay tres grupos o tres grandes grupos que van a participar dentro del proyecto. El primero es un equipo multidisciplinario que está patrocinado por varias organizaciones, entre ellas Mirador Electoral a través de DOCES, y van a financiar cierta cantidad de plazas ahí, de recursos, o sea, varias situaciones. Luego un equipo voluntario, como pues ahí, que les vamos a llamar confirmadores, donde son gente que quiera participar, no necesariamente tienen que ser periodistas, pero tienen que tener un expertise y obviamente hay ciertas características que deben de llenar, pero que puedan hacer un trabajo voluntario, ya sea para una confirmación o para muchas más. Y luego la alianza de los medios, porque la idea acá, y por experiencias anteriores, este tipo de proyectos no debe de competir con los medios de comunicación, sino que debe ser simplemente una plataforma que sirva a los medios de comunicación para compartir información, para colaborar entre ellos y poder sacar información confirmada, en otro lado le dicen chequeada o verificada, eh, hacia la población. Entonces, este es más o menos un lapso de tiempo en el cual se va a estar trabajando y que se va a estar trabajando. Ahorita en el 2018, a partir de diciembre, vamos a empezar a publicar contenido de educación electoral y vamos a empezar a publicar algunas confirmaciones, más que todo semanales. Y luego, a partir de enero, ya va a empezar el trabajo más duro, porque pues obviamente vamos a tener fechas exactas y todo lo demás, y ahí vamos a empezar a hacer el trabajo ya de forma diaria. Va a estar el equipo ya conformado con todos los recursos asignados y ya van a estar las alianzas. O sea, diciembre va a ser ese momento de armar esta cantidad de alianzas necesarias. Todos los que se quieran sumar van a ser bienvenidos, porque este tipo de proyectos no pueden ser cerrados y decirle a alguien, mire, usted no puede participar. O sea, si cumple ciertos requisitos de conocimiento y dinámicas que se van a estar trabajando, pues obviamente es bienvenida la persona. Luego, ¿cuál va a ser el proceso? Primero, el monitoreo que vamos a hacer. Ahorita les voy a mencionar qué herramientas son las que vamos a utilizar. Y luego las denuncias, que eso no falla. La gente regularmente denuncia, ya sea por medio de hashtags, por medio de un buzón anónimo, por medio de un grupo de WhatsApp. O sea, hay infinidad de formas como nos pueden hacer llegar la información y vamos a tener apertura en todos esos espacios. Luego, el equipo multidisciplinario que mencioné antes va a tomar esa información, la va a trabajar. Obviamente no podemos hacerlo todo, pero vamos a agarrar a casos muy específicos que sean realmente representativos o que puedan en realidad dañar el proceso electoral, y la idea es protegerlo, y vamos a utilizar ciertas herramientas. Y luego, en el proceso de publicación, vamos a utilizar lo que les mencioné antes, la plataforma de Crosscheck. Crosscheck es una dinámica muy sencilla, donde viene la información, un reportero o un periodista puede confirmar la información, puede hacer todo el trabajo de confirmación, pero no se puede publicar aún. Tienen que coincidir por lo menos dos periodistas de distintas organizaciones en que esa situación está bien confirmada, o sea que es real. Entonces aquí no puede venir unilateralmente nadie en este proyecto a publicar nada. Lo que, si a mí me tocara publicar algo, yo necesito que otras dos personas de otras organizaciones que ni siquiera tienen que estar presentes ahí en la redacción confirmen lo que yo estoy confirmando, y cuando ya ese cross-check se haya hecho, esa confirmación cruzada se haya hecho, entonces ya el editor puede venir y decidir publicarlo. Entonces, si se dan cuenta, ahí estamos hablando casi de un mínimo de 4 personas tienen que involucrarse antes de cada publicación, y así es como se va a estar publicando. Además, hay algo que no lo puse acá, que es algo que estamos a punto de introducir con este mismo proyecto. Ellos nos están dando todo el soporte para esto, la trazabilidad.
Uno de los problemas de la desinformación es que, por ejemplo, si yo estoy en un grupo de WhatsApp, a mí me llega cierta información. Y esa información incluso puede decir ahí el logotipo de un medio de comunicación. Voy a poner un ejemplo, Prensa Libre. Ahí dice, está el logo de Prensa Libre, entonces la gente lo puede creer. Nosotros lo que vamos a hacer, y ese es parte del proyecto y el tema de trazabilidad, va a haber un código. Entonces la gente puede ir con ese código a verificar o a confirmar en el sitio web si esa noticia realmente salió de este proyecto. Entonces vamos a evitar el que ocurra esa situación donde alguien pueda copiar cualquiera de nuestros logos o la dinámica y quiera simular que somos nosotros los que estamos publicando, igual con los perfiles falsos y lo demás. Entonces, para las herramientas de monitoreo, ahí les puse tres grandes herramientas que se están utilizando a nivel mundial. La primera y la más grande que vamos a utilizar es NewsWhip. NewsWhip es una plataforma en realidad de inteligencia artificial que utilizan muchísimos proyectos de fact-checking alrededor del mundo para monitorear e identificar la viralidad en el momento en que está surgiendo. Entonces hay algo que ellos llaman high velocity, o sea, la cantidad de interacciones que están creciendo considerablemente en poco tiempo. Entonces ellos hacen ese tipo de cosas. Y ya tenemos los accesos, ya estamos haciendo pruebas y de hecho, como les digo, ya vamos a empezar a publicar algunos casos solo utilizando esta herramienta. Luego tenemos Data Miner, que es algo más amplio a nivel mundial. Es igual una herramienta propiamente de monitoreo, no solo en redes sociales, sino que en internet, o sea, abarca absolutamente todo y podemos identificar actores y cómo surgieron las noticias. Entonces podemos ver en el orden cronológico quién fue el primero que publicó determinado tema y quiénes lo siguieron después. Entonces podemos ver las burbujas, cómo interactúan entre ellas y de qué burbuja sale la información hacia cuáles. Entonces podemos, con este tipo de herramientas, identificar. Si nosotros estamos viendo que la información va a ir de una burbuja a una burbuja B y la información no ha llegado a esa burbuja B, nosotros les podemos informar antes sobre ese tema y van a estar protegidos con su propio criterio antes de que llegue la desinformación. Entonces ya va a llegar la desinformación y que van a decir, no, eso ya no lo creo porque ya tengo la información concreta, verificada, confirmada de estos medios. Y luego CrowdTangle, que es un proyecto de Facebook, con ellos todavía estamos trabajando algunas cosas antes de empezar a utilizar la herramienta con ellos, pero ellos nos van a apoyar con ciertas cosas que tienen que ver con la trazabilidad dentro de las plataformas que tienen que ver alrededor de Facebook. Facebook, WhatsApp obviamente son espacios cerrados, pero hay algunos datos que se pueden obtener de ahí y principalmente de Instagram. Entonces nosotros vamos a poder abordar todo esto. Y luego la publicación que está funcionando a través de Crosscheck, y Crosscheck a partir de enero nos va a habilitar ya la plataforma. La ventaja con ellos específicamente, a diferencia de cualquier otra plataforma que ustedes puedan ver de fact-checking, es que ellos utilizan una misma base de datos en todos los países. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí a la vecindad de El Salvador, que está igual en proceso electoral, y si ahí surgió una noticia viral, un hoax, una noticia falsa, y ya fue reporteada en ese país, cuando nosotros entremos esa información de nuestro lado, va a aparecer una alerta, una señal ahí, de que en ese país ya ocurrió en tal fecha, se reportó de tal forma, quiénes se involucraron y cuándo se publicó y quiénes lo publicaron. Entonces ya va a estar todo ese trabajo hecho, entonces ya podemos no solo decir aquí ocurrió de esta forma, sino que podemos decir no, y esa información ya ocurrió en El Salvador, ya ocurrió en Brasil, ya ocurrió en Francia, ya ocurrió en Estados Unidos, y le podemos contar la situación completa al votante y es muchísimo más fácil explicarle de esta forma las cosas. Entonces, aquí lo que les mencionaba, la plataforma esta es específicamente de comprobado en Brasil. Ahí ustedes se dan cuenta que está claramente identificado, el contexto está errado, dice ahí, y luego a la par está la explicación de por qué está errado. Aquí la clave es transparencia, así como estamos en este festival, este proyecto es transparente abiertamente y ahí va a estar toda la información de quiénes se involucraron y qué hicieron qué, quiénes hicieron qué. Entonces ustedes se dan cuenta, hay un montón de logos, esos logos están ahí, son todos los medios que participaron en hacer el cross-checking a esa noticia. Entonces ahí no pueden decir, no, es que fulanito, es que tal periodista le cae mal tal político, entonces sacó esa noticia mala. ¿Ya? Entonces ahí, solo aquí estamos viendo, son 6, 10, ahí están participando 10 medios de comunicación
¿Cómo podemos decir que algo puede ser, que está errado, por ejemplo, si participaron 10 periodistas, están poniendo su nombre y 10 medios de comunicación están poniendo su nombre y su prestigio detrás de esa información? Entonces es muchísimo más fácil darle ese peso que una organización por aparte no puede. O sea, si bien un medio, el que más confiemos y publica algo, puede tener un margen de error, pero esto elimina muchísimo más ese margen de error. No sé, Miguel, si querés explicar un poquito cómo vamos a estar trabajando ya dentro de la redacción. Que les presento a Miguel González Moraga. Él es periodista desde hace muchísimo tiempo, ya ha participado en muchísimas redacciones, es de mucha experiencia y ha entrenado y ha formado a muchos periodistas en Guatemala. Es muy conocido, entonces él va a estar participando y él va a ser parte central dentro de la redacción. Yo me voy a encargar de la parte tecnológica y de las alianzas, y Miguel se va a encargar de la parte periodística. Mientras viene Miguel, les puedo poner ahí es donde nos pueden encontrar. Ahorita el sitio está obviamente bloqueado todavía, ustedes van a encontrar ahí que dice vamos a empezar pronto, y en las redes sociales ya vamos a empezar a publicar algunas cosas. Cuando tengamos las plataformas listas, obviamente vamos a empezar a divulgar información. Miguel. Buenos días. Tal vez lo más importante es resolver algunas dudas que ustedes puedan tener sobre este proyecto. Nuestra redacción va a ser relativamente pequeña por una de las características que mencionaba Luis, y es que vamos a solicitar colaboración de otros medios impresos, de televisión y digitales. Todos los días en esta época actual de la hiperinformación nos encontramos con datos que no sabemos si son ciertos, no los verificamos y los compartimos. Todas las personas hemos incurrido en eso. Con esa práctica estamos contribuyendo a debilitar el sistema democrático también, porque estamos sumándonos a esas olas de descalificaciones masivas. Y lo que nosotros queremos con nuestro proyecto es tratar de que haya información de más calidad. En estos momentos hay, en el país y en todos lados, hay medios hiperlocales que son los que utilizan las poblaciones para informarse. Yo les puedo mencionar, por ejemplo, el sitio Samsung Informa, que es un compañero que vive en Cobán, que tiene una pequeña redacción y él tiene más o menos 150,000 seguidores en Facebook. Hay sitios hiperlocales en Zacapa o en la parte norte de Huehuetenango, a donde no llegan los medios nacionales, y la gente se informa a través de estos pequeños espacios que en muchos no hay periodistas detrás del proceso. Ustedes han de saber que una de las características que determinan la formación del periodista es que es desconfiado y que todo lo tiene que chequear. A mí me enseñó un profesor que me decía, si tu mamá te dice que te quiere, verifícalo. Los periodistas no tenemos que dar por descontado absolutamente nada, aunque la fuente sea altamente confiable. Y nosotros queremos contribuir en el proceso electoral con información de calidad. Si tienen alguna pregunta, pues trataremos de resolver las dudas. ¿Sí? Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias. Llegué un poquito tarde, o creo que ya había iniciado la presentación. Soy Sofía Villatoro del Centro Carter y estamos promoviendo un proyecto sobre acceso a información específicamente para mujeres. Y entonces tengo dos preguntas para esta iniciativa que ustedes están promoviendo. Es que si tienen previsto o cómo tienen previsto enganchar organizaciones sociales, redes o colectivos para que a través de ellos se pueda llegar a más población, que es la población que normalmente y por diversos obstáculos o factores está al margen de la información, es decir, especialmente en un contexto electoral, como las mujeres también somos que la mayoría votamos
y con qué información estamos votando, o a la juventud también que se está organizando a nivel local más dinámicamente. La otra pregunta es que si tienen previsto contactar o hacer alianzas con medios de comunicación no tradicionales, digamos, ahí lo tenían, pero no tradicionales. Voy a poner un ejemplo como con la Federación Guatemalteca de Emisoras Radiales, que tiene una cobertura a nivel nacional y que tiene otra población meta. Digamos, sus radioescuchas es otra población meta, la que normalmente no está en redes sociales, pero que sí sería de mucha utilidad que pueda llegar la información confirmada y la información de manera más veraz. Sí, este es un esfuerzo incluyente. Nosotros vamos a hacer la invitación a todos los medios. No vamos a excluir a nadie, serán los medios y los periodistas los que se excluyan de esta iniciativa. Por lo que les decía hace unos minutos, vamos a tratar de buscar también a los medios hiperlocales, porque nosotros cuando queremos chequear el discurso de quienes, por ejemplo, de quienes buscan la reelección, de quienes buscan un puesto público y de quienes influyen en el espacio público. Queremos demostrar si lo que están diciendo es cierto, falso, parcialmente cierto o es dudoso, aplicando la metodología que ya Luis les explicaba. Entonces, en este espacio todo el mundo tiene cabida. Se excluye el que no quiera, ¿verdad? Y la primera era sobre… Sí, ¿cómo van a enganchar a organizaciones o colectivos o redes que tienen grupos de base con quienes trabajan? Es el mismo criterio. Nosotros hacemos la propuesta pública, damos las explicaciones de quien nos las solicite y los invitamos a participar y nos ponemos de acuerdo en el proceso. Muchas gracias. Sí, por favor. Disculpen, mi nombre es Eduardo Aguilar, de Visión Legislativa Quetzaltenango, y si yo no mal entiendo, lo de ustedes es una propuesta en garantía del derecho a acceso a la verdad para proteger el voto en base a un acceso a la información, pero como que paliar el sistema o digamos la técnica digital que hay actualmente para orientar al voto o orillarlo por medio de, digamos, un condensado de falsas noticias o falsa información que estén generando los net centers o los trolls, ¿no? Pues yo quisiera hacerles la pregunta de que si de alguna forma, más allá de participación ciudadana, por mucho que tengan colaboración, digamos, internacional, piensan paliar, digamos, el ataque que van a tener ustedes mismos de estos net centers, ¿no? Porque de pronto lo van a lanzar, ¿sí? Y ustedes están ofreciendo mecanismos para supervisión que realmente el Estado no ha sido capaz de generar, ¿no? Entonces es como, yo hablaba mucho con unos amigos en este mundo de lo digital, es hermoso y a la vez complicado porque aquí no hay Estado, ¿no? Aquí somos ciudadanos en nuestra completa autonomía, en nuestro pleno ejercicio de lo privado, organizándonos y haciendo como que guerrillas de resistencia por defender nuestra democracia, y del otro lado también están atacando para destruir nuestra democracia, ¿no? Pero es grupos privados contra grupos privados, porque acá el gobierno ha sido incapaz de poder reaccionar a ese salto tecnológico anual, ¿no? Entonces, ustedes tienen ya planificado un plan estratégico para poder responder de forma eficiente a un, digamos, evidente ataque que van a sufrir de estas mismas organizaciones, net centers, trolls. Bueno, primero le voy a dejar la palabra a Luis también. Nosotros hemos sido víctimas del desprestigio digital, pero uno debe también seguir ciertos procedimientos, y hay unas máximas muy fáciles, y es aquella: quien te enoja te domina, ¿verdad? Nosotros no vamos a estar alimentando a los trolls ni darles difusión innecesaria a ese tipo de mensajes. Como al final de cuentas, pues obviamente todo este proyecto es un servicio a la ciudadanía. No nos vamos a enganchar en ese tipo de dinámicas, y aquí les podría poner un ejemplo específicamente sobre lo que mencionás, el caso de Verificado MX y el caso de Comproba, que son proyectos colaborativos grandes que existieron tanto en Brasil como en México y que han soportado esa cantidad, esa lluvia de ataques de parte de NetCenters. Y la ventaja de los proyectos colaborativos es que podrán desprestigiar a Miguel o me podrán desprestigiar a mí, pero no pueden desprestigiar absolutamente a todos los medios en simultáneo. Entonces el ciudadano sabe, por ejemplo, voy a poner aquí dos medios opuestos. No los voy a mencionar, pero pensemos en dos medios opuestos. Si esos dos medios opuestos coinciden en que lo que se está haciendo fact-checking es verídico,
sea, ahí no hay posibilidades de que alguien lo quiera agarrar para su lado. Entonces, no hablo de neutralidad, ojo, sino que hablo simplemente de decir, tal político dijo A, sí o no, sí lo dijo o no lo dijo. Y el contexto se lo irán a dar propiamente los medios. Como mencioné, esto no es para competir con los medios, sino que es para complementar el trabajo de los medios y darle esa validez. Como mencioné al inicio, las campañas de descrédito van orientadas específicamente a objetivos, a personas específicas. Y si nosotros nos unimos, aunque quieran desprestigiar uno o dos, habrán 20, 30 más o más. Solo en el caso de verificado, participaron a nivel de todo país, creo que fueron como 90 organizaciones. Entonces, ahí tienen de todo. Ahí no había solo de izquierda o solo de derecha o solo empresariado o solo tal cosa, sino que ahí estaban de todos, y locales, hiperlocales y a nivel nacional. Buenos días. Pues la verdad que el proyecto me parece muy interesante. Ahorita que ya estamos en el proceso preelectoral prácticamente. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar después de las elecciones? Por ejemplo, ¿va a seguir el proyecto monitoreando, por ejemplo, el actuar de los políticos? Porque yo entiendo, así como hay malos políticos, también hay buenos. Entonces, de repente sale de una persona y la desprestigian, que se puede hacer este filtrado de información, o terminan las elecciones y ahí se queda el proyecto. A ver, les voy a contar una interioridad. Este proyecto está hecho casi en su totalidad por puro voluntariado al inicio, es la parte inicial, la parte que van a patrocinar o que van a financiar. Vino posteriormente y nosotros le agradecemos muchísimo, pero ¿cómo ha costado que aquí en Guatemala la gente quiera financiar este tipo de proyectos? Entonces, ¿qué va a ocurrir después? Y esa es una pregunta muy válida. Después de las elecciones, si esto funciona como lo estamos planificando, es bastante posible que muchas personas quieran aportar. Y nosotros, de hecho, el concepto que va a quedar es de crowdfunding, o sea, ese financiamiento colectivo, y ese va a ser nuestro modelo. O sea, si alguien en algún momento quiere aportar su tiempo, o quiere aportar recursos, o quiere aportar dinero, lo vamos a recibir. Obviamente va a estar ahí de forma transparente quién dio qué. Entonces, la supervivencia o la sostenibilidad posterior a las elecciones, desde que cuando se termine todo este financiamiento, va a ser bajo ese modelo. Buenos días, mi nombre es Brenda, vengo de una comunidad que se llama Comalapa. Bueno, mi pregunta es, por ejemplo, con relación a las radios comunitarias. Allá existe una radio comunitaria que se llama San Juan. En este caso, ¿cómo podría hacer ese enlace o cuáles son las herramientas o mecanismos, pues, si esta radio comunitaria estaría interesada, ¿verdad?, para poder, pues, integrarse a este proyecto? ¿Hay un costo? ¿Cómo sería ese proceso? Durante diciembre vamos a hacer la convocatoria específicamente para hacer la alianza de medios, y un medio, por ejemplo, si tiene pocos recursos o le interesa un tema en particular porque en esa región solo hay 2 candidatos y quieren abarcar esa dinámica entre esos 2 candidatos, ellos pueden colaborar en esa parte, ¿ya? Y entonces ya en diciembre se hace el enlace, se establece la dinámica, que van a haber varios tipos de dinámicas a establecer con cada uno de los medios, si son a nivel nacional, si son locales o hiperlocales, o específicamente radios comunitarias, o el medio que sea, si son solo digitales o tradicionales, para establecer ese vínculo. Como les digo, va a quedar registrado ahí quién participó en qué y qué es lo que está dando. Pero sí, va a haber una apertura y va a haber una convocatoria específicamente dirigida a distintos medios. O sea, nosotros lo que queremos es que mientras más medios estén dentro de la plataforma, obviamente va a ser un beneficio común hacia todos. Muy buenos días, mi nombre es Alan Oviedo, soy hondureño, abogado, catedrático universitario, y quería hacer una pregunta relacionada un poco con mi área, y es de la parte legal, y es si el proyecto tiene como una meta, un objetivo, ya sea a mediano o a largo plazo, trabajar en una ley para las fake news o noticias falsas. Digo esto porque hay países de América del Sur que ya están implementando la ley, y claro, aunque ustedes me pueden decir, bueno,
aún con la ley puede ser que entonces se venga abajo el proyecto o le podría quitar un poco de beligerancia, pero pudiera ser al revés, o sea, que más bien el proyecto pueda servir como un apoyo a esta misma ley que debería de crearse, y porque me parece que es necesario también que exista una modernización legislativa sobre esto.